Hola mis amigos de Aprende Redes en un clic. Seguimos en un nuevo video correspondiente al capítulo número 6 del CCNA 1. En este caso hacemos referencia al laboratorio 6.4.3.3, conexión de un router a una LAN. Bueno, antes de empezar, recuerden, en la descripción de este video van a tener la página hacia esa URL donde están los laboratorios y las actividades totalmente resueltas, tuaulavirtual.com.co, y también la página oficial de Aprender Redes en un clip, en el cual ustedes podrán descargar todo este material. Se van a la parte de planes y suscripciones, escogen la de 0 pesos y yo les estaré enviando todo el material totalmente gratis. Bien, entonces entremos en materia. Nos dan la tabla de direccionamiento, esta que tenemos aquí. Los objetivos en la parte 1, que es mostrar la información del router. En la parte 2, que es configurar las interfaces del router. Y la parte 3, que es verificar la configuración. Entonces vamos a los aspectos básicos. Nos hablan de que en esta actividad vamos a utilizar diversos comandos show para visualizar el estado actual del router. Y vamos a utilizar la tabla de direccionamiento para configurar las interfaces Ethernet del router. Por último, vamos a utilizar los comandos para verificar y probar configuraciones. Nos hablan de que los routers en esta actividad están parcialmente configurados y hay algunas configuraciones que no se incluyen en este curso, pero se proporcionan para ayudarlos a utilizar los comandos de verificación. Entonces yo les voy a indicar cuáles son estas configuraciones simplemente para que las vean. Bueno, parte 1, el cual es mostrar la información del router. Paso 1, vamos a mostrar esa información de interfaz en el router 1. Bueno, vamos a hacer clic en el dispositivo. Vemos que las contraseñas de consola es Cisco y las contraseñas de ese privilegiado es class. Entonces nos hablan de que qué comando muestra las estadísticas de todas las interfaces configuradas en el router. Vamos a darle 5 segundos. Bueno, el comando es show interface. Entonces vamos a entrar, bueno, prácticamente en R1. Cisco y es class. Vamos a darle, bueno, este en particular es uno de las configuraciones que no entran en este capítulo ni en este currículo. Esto lo vamos a ver en el capítulo en el CCNA número 2, cuando hablemos de EIGRP o los protocolos de enrutamiento dinámico. Aquí se mencionan pero no se configuran. Estoy hablando en el CCNA 1 cuando hablemos de esos protocolos. Y vemos que el algoritmo en el cual él se basa para utilizar lo que es la métrica compuesta, los valores K, todo eso es dual. Entonces esto es prácticamente lo que nos decía el laboratorio, y también parte de cómo hace esa adyacencia o esas tablas de vecinos con otros dispositivos. Bueno, bien, entonces ese es un paréntesis. Entonces utilizamos el show interface. Vemos que aquí nos va a mostrar estadísticas de todas las interfaces que tenemos configuradas. Mírenla aquí, por ejemplo, Giga 0, Giga 01. Entonces son todas estas estadísticas e información valiosa que nos va a servir en caso tal de un troubleshooting. Bien, entonces el comando es show interface. Bien, nos dice que qué comando muestra solo la información de la interfaz serial 0, enlace 0, enlace 0. 5 segundos. Bueno, el comando es show interface y le digo cuál es la interfaz. Y vemos que única y exclusivamente me manda la interfaz que yo quiero. En este caso es la serial 0. Bueno, nos dice introduzca el comando para visualizar las estadísticas de la interfaz serial 0 en R1 y responda a las siguientes preguntas. Ya lo tenemos. ¿Cuál es la dirección IP configurada en R1? Vamos a darle 5 segundos. Bueno, la dirección IP es esta que está acá, la que deben de responder. Nos preguntan de que cuál es el ancho de banda en la interfaz serial 0 es la 0. 5 segundos.
Bueno, esto lo dije yo en el laboratorio anterior. Este que dice bandwidth, este que está aquí, en este caso sería 1544 kilobits, lo que da un total de 1.5 megas aproximadamente. Introduzca el comando para visualizar las estadísticas de la interfaz Gigabit 0 y responda las siguientes preguntas. ¿Cuál es la dirección IP de R1? En el R1, ¿cuál es la MAC de esa interfaz y cuál es el ancho de banda? Entonces vamos a emitir el comando. Entonces vamos a darle 5 segundos y que ustedes respondan. Bien, la IP en este caso no tiene una IP configurada, es lo que debemos de responder. El ancho de banda en este caso, miren que son gigas, entonces tenemos 1000 kilobits. Y la dirección MAC es esta que está acá, de esa interfaz. Entonces esas son las respuestas que deben de emitir aquí. Paso 2, el cual es mostrar una lista de resumen de las interfaces en el R1. Que comando muestra un breve resumen de esas interfaces, los estados, las direcciones IP actuales asignadas a ellas. Ojo que esto es pregunta de certificación. Te colocan esta pregunta, obviamente en inglés, y te pueden colocar show interface, show interface giga 0, show IP interface brief, en fin, el que debemos de emitir. Entonces vamos a darle 5 segundos para que ustedes respondan. Bien, entonces el comando es el show IP interface brief. Vemos que tenemos el resumen, la interfaz, la dirección IP y bueno, esto que nos habla a nivel de capa 1 y el protocolo a nivel de capa 2, ¿cómo lo encontramos? Bueno, es lo que debemos de responder aquí. Introduzca el comando en cada router y responde a las siguientes preguntas. ¿Cuántas interfaces seriales hay en R1 y R2? Entonces, en R1, como ya lo tenemos seriales, tenemos 2. Interfaces Ethernet, en este caso tenemos 4. Interfaces, las interfaces Ethernet en R1 son todas iguales. Si no es así, explicar la diferencia. Bueno, las interfaces en Ethernet en R1 son todas iguales. Vamos a darle 5 segundos. Bueno, no son iguales porque aquí tenemos Giga Ethernet y aquí tenemos Fast Ethernet. Estas trabajan a 100 megabits por segundo y estas trabajan a 1000 megabits por segundo. Entonces eso es lo que debemos de responder aquí. Entonces vayamos a R2. Emitimos el mismo comando. Vemos que solamente aparece en la Giga Ethernet. Tenemos 2 interfaces seriales. Es prácticamente lo que nos interesa. Paso 3, mostrar la tabla de enrutamiento de R1. Vemos qué comando muestra el contenido de la tabla de enrutamiento. Vamos a darle 5 segundos. Bueno, el comando, vamos a R1, el comando es show IP route. Vean, esta es la tabla de enrutamiento. Más adelante vamos a explicar qué significa estos códigos cuando trabajemos con protocolos de enrutamiento, ya sea a nivel de rutas estáticas o a nivel de protocolos de enrutamiento dinámico. Va a ser el capítulo para explicar todo esto. Sin embargo, es simplemente información lo que vamos a aprender aquí. Bueno, dice de que introduzca el comando en R1 y responda a las siguientes preguntas. ¿Cuántas rutas conectadas hay? Utiliza el código C. Miren que esta celda aquí, si nos vamos al código, lo buscamos, me dice lo que está conectado directamente. Entonces en este caso una sola está conectada directamente. ¿Y qué ruta se indica? En este caso hacia esta red específica. ¿Cómo administra el router un paquete destinado a una red que no se incluye en la tabla de enrutamiento? Bueno, aquí esta sí se las voy a responder yo porque todavía no tienen esa visión.
Un router se basa en su tabla de enrutamiento para tomar la mejor decisión posible hacia un destino solicitado. Ahora, si él no tiene ese destino solicitado, a no ser de que no se tenga una dirección IP por default, entonces él descarta el paquete. Es como decir, si a mí me llegan a preguntar por la calle sobre una dirección y yo no la sé, yo no me voy a poner a inventar y decirle a esa persona, no, es que tienes que tomar a la derecha o tomar a la izquierda o avanza 3 cuadras. No, o sea, simplemente le digo, no, no sé. Entonces es prácticamente llevándolo al lenguaje máquina, descarta el paquete. Entonces eso es lo que deben de emitir aquí. Parte 2, el cual es configurar las interfaces de router. Vamos al paso 1, configurar las interfaces Giga Ethernet 0/0 en R1. Entonces vamos a emitir este comando. Vamos a entrar a la interfaz Giga 0. Como ya vamos a empezar a configurar, el contador se me debe de ir moviendo. Vamos a darle el IP address. Vamos a darle la 192.168.10.1 y una máscara de 24. Miren que se movió el contador. Yo sé que muchos hasta el momento no me van a entender, pero bueno, un poco de paciencia. Sin embargo, esto los va acercando, los va familiarizando. Y bueno, en mi caso, cuando yo empecé todo esto, me daba cierta intriga saber por qué se hacía ese comando o cuál es la finalidad. La idea es que ustedes se enamoren más de esto en vez de que lo vean como algo difícil. Le damos no shutdown para subirlo administrativamente. Miren que anteriormente me aparecía a nivel de capa 1 administrativamente abajo y el protocolo me aparecía down, protocolo a nivel de capa 2. Entonces si yo le doy no shutdown, miren que prácticamente le estoy diciendo sube la interfaz, y si vuelvo a emitir el comando vemos que ya me aparece up. Este es el estado ideal de una interfaz a nivel de capa 1 y de capa 2. Si está así y existe algún tipo de problema, empecemos a buscarlo, digamos a nivel de capa 3. Bueno, nos dice que es aconsejable configurar una descripción en cada interfaz para ayudar a registrar la información de la red. Esto es fundamental y yo a mis estudiantes se lo digo porque así sea que estemos en un laboratorio, nos estamos educando. Yo sé que muchas veces en los exámenes, de forma muy rápida, configuramos esto y se nos olvida la descripción, pero en un ambiente real es fundamental porque digamos es un trabajo pulcro, es un trabajo limpio y habla bien de nosotros como ingenieros. Entonces, en realidad, véanlo como una costumbre, el día a día que empiecen a configurar, y bueno, tómenlo como un consejo para sus implementaciones seguras. Entonces lo hacemos a través del comando description y vamos a colocar esta descripción. Bueno, dice LAN connection to S1. ¿De qué le estoy diciendo? Esta interfaz va a pertenecer a esa conexión de S1. Si yo veo, sin yo ver, digamos, la topología como tal, el solo hecho de ver la configuración, yo digo, ah, bueno, esta interfaz va al switch 1 y puedo armar la topología. Si lo vemos aquí, vemos de que le estoy diciendo que esta interfaz en la descripción vaya hacia S1, o le pueden colocar como ustedes quieran. Bien, bien. Bueno, ahora R1 debería poder hacerle ping hacia PC1. Entonces vamos a hacer un ping 192.168.10.10. Bueno, vemos que ya tenemos respuesta. Bien, sigamos. Paso 2, configurar las interfaces Gigabit Ethernet restantes en el R1 y R2. Entonces, prácticamente vamos a la tabla. Estamos en R1, ya configuramos la giga 0, vamos a configurar la giga 1.
colocar en la descripción, bueno, el no shoot. La descripción, este iría para S2. Eso es R1, vamos hacia R2. Giga 0. Y vamos a colocar en la descripción LAN connection to. Estamos en giga 0. Veamos, bueno, esta que encendió, vamos hacia S3. Vamos a entrar a la interfaz giga 1. Le decimos no shoot. Y la descripción vamos hacia S4. Bien. Vamos por aquí. Ahora paso 3. Realizar una copia de respaldo de las configuraciones de la NVRAM. Bueno, emitimos el comando do write. Y en R1 vamos a emitir el comando que nos da Cisco. El copy startup conf, running config al startup config. Antes de darle enter, vamos a ver la puntuación para que vean que es el mismo comando. Bien, entonces ahí completamos 54 de 54. Luego parte 3, verificar la configuración. Utilizamos el show IP interface brief. Esto ya lo estuvimos viendo y ya les expliqué. Cuando me aparece app, bueno, vamos para que se vea mejor. App, que es prácticamente lo que nos dice aquí. Bueno, cuántas interfaces en R1 y el R2 están configuradas con la dirección IP y tienen el estado app. En este caso sería 4 interfaces, aquí serían 3. Y en R2 también serían las mismas 3. Bien, ¿qué parte de la configuración de la interfaz no se muestra en el resultado del comando? Bueno, vamos a darle 5 segundos. Bueno, en este caso no se muestra, por ejemplo, la máscara de su red. Aquí no la vamos a encontrar y es fundamental. ¿Qué comandos puedo utilizar para verificar esta parte de la configuración? O sea, la máscara de su red. Entonces podemos utilizar el do show room. Vemos que aquí sí aparece la máscara de su red. Podemos utilizar el show IP protocols. En este caso sí me indica, por ejemplo, pero en prefijo, cuál sería la máscara de su red. Entonces esos son los dos comandos que podemos utilizar. Bueno, acá nos dice que utilice el comando show IP route en R1 y R2 para ver las tablas de enrutamiento actuales y responda a las siguientes preguntas. Entonces vamos a emitir el show IP route. Bueno, vemos de que es muy diferente a lo que vimos anteriormente. Creo que en R1 lo podemos rescatar. Anteriormente solamente teníamos estas dos entradas. Mirenla aquí. Pero ahora sí emito este comando. Vemos de que ahí tenemos más entradas. Entonces nos pregunta de que cuántas rutas conectadas que utilizan el código C ve en cada router. En este caso sería 1, 2 y 3. Nos preguntan de que cuántas rutas de EIGRP que utiliza el código D
ve en cada router. Entonces vemos que aquí tenemos una y dos. Ahora, ¿cómo buscamos ese código? En este caso, si ustedes dirán, pero es que el protocolo EIGRP, o por lo menos hasta esta instancia, lo que yo conozco, yo no veo ninguna D. Por ejemplo, porque vemos en la C de Connect, pero tiene referencia, por ejemplo, en la palabra inicial C. Entonces, esta D es de Dual, el protocolo que vimos al inicio, que se lo mostré. Bueno, aquí ya se borró. Yo le mostré, recuerden, Dual es del algoritmo en el cual se basa EIGRP para hallar o trabajar su tabla de topología, el arma de la tabla de topología, la tabla de adyacencia, en fin. Todo esto lo hace Dual, es el algoritmo por el cual se basa EIGRP. Entonces, por eso aparece aquí. Entonces vemos de que son dos. Nos dice que si el router conoce todas las rutas en la red, la cantidad de rutas conectadas y las rutas detectadas dinámicamente a través de este protocolo debe ser igual a la cantidad de redes LAN y WAN. ¿Cuántas redes LAN y WAN hay en la topología? Entonces vamos a la topología, tenemos una, esta que tenemos, dos, tres, la pública esta, 4 y 5. Entonces tenemos, en este caso serían 4 redes LAN y una red WAN. Entonces nos dice de que esta cantidad coincide con la cantidad de rutas C conectadas y a través de Dual que se muestra en la tabla de enrutamiento. Entonces vamos a ver. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces sí coinciden. Ahora muchos se preguntarán esta L qué significa. Anteriormente, en versiones anteriores a la 15.0, en este caso vamos a darle el show version y vemos que esta pertenece a la 15.1, no se emitía este comando y es simplemente, si vemos el resultado, es digamos la IP como tal de esa subred. En este caso yo le estoy diciendo que la subred que está conectada directamente es la 10.0, pero la IP la cual yo configuré es la 10.1. Esa sería la marca como local. Entonces eso es a partir de las versiones anteriores, o sea, de la 15.0 hasta lo que venga de aquí en adelante. O sea, de 15 hacia abajo, por ejemplo, la 12, yo trabajé con la 12, en fin, todas las denominaciones de la 12, que era la más popular en ese tiempo. Bueno, trabajamos y no aparecía la L. Entonces, aquí no lo dicen, pero digamos en los videos donde explico todo el CCNA sí hago este tipo de aclaraciones. Entonces vemos de que sí coincide. Bueno, paso 2, probar la conectividad. Entonces desde PC1 puedo llegar a PC4, desde R2 puedo llegar a PC2. Entonces vamos a utilizar PC4, por ejemplo, para ver qué IP tiene. 10.1.2.10. Vamos a PC1. Vemos que si obtengo respuesta. Y el último test es desde R2. Puedo llegar a PC2. Entonces de R2 vamos a PC2. 190, 168, 11, 10. Vemos que sí obtengo respuesta. Entonces las pruebas de conectividad resultaron satisfactorias. Bien, entonces prácticamente espero que le hayan sacado el mayor provecho posible a este laboratorio. Vemos de que ya nos van colocando más cositas, más dispositivos. En fin, quizás a veces no conocemos cosas que, pero ya nos empezamos a familiarizar y esa es la idea, que nos enamoremos más. Bueno, una vez más en la descripción tenemos la página para la resolución de todas las actividades y todos los laboratorios, tuaulavirtual.com.co, y la página oficial del canal, que es aprende redes en unclick.com, en el cual pueden encontrar, digamos,
perdón, se van a la pestaña de planes y suscripciones, escogen la de 0 pesos y se suscriben y yo les estaré enviando todo el material correspondiente a los PK, a los PDF, en fin, toda esta parte del CCNA versión 6.